al menos tenemos la ventaja de estar desde la casa, ¿cierto? Por el momento, dentro de lo que se puede. Chiquis, respecto a los trabajos, a los controles, no los alcancé a terminar todo. Perdónenme. Pero las notas están súper bien. De hecho, las mayores dudas estaban en el proceso del audio digital, ¿ya? Que si bien hicimos un repaso, quiero que veamos este contenido de la sesión de hoy y vamos a hacer un repaso general de donde yo vi que habían ciertas cositas que podían estar un poquito más débiles. Y porque quiero que también ustedes preparen, así como un banco de preguntas, pensando, por ejemplo, que digan, ya, profe, ok, yo voy a hacer mi composición en esto, usted explicó estas dos cosas, pero yo tengo esta duda. No sé si tiene que ver con la materia, pero tengo esta duda. ¿Ya? Creo que va a ser el momento para generar eh, ese intercambio, para que esté tranquilo por ese lado. Como les decía, las notas no van a ser evaluativas de, digamos, un 1, un 2, no, ¿ya? Sino que en el fondo van a servir, como deberían ser las notas, van a ser una orientación para ver cómo están ustedes con el contenido. Entonces, si tienen alguna falencia, yo les voy a marcar, oiga, en esta parte está un poquito débil, revise esta guía. Sin embargo, no puedo ir haciendo clases de repaso así como ya, vamos a revisar la guía 2, vamos a revisar la guía 3, porque como ustedes están trabajando de manera atemporal, ¿ya? Hay gente que tiene dificultades de conexión o incluso ustedes mismos a veces se encuentran en un estado de ánimo que no les permite hacer su trabajo el día que estaba pedido, ¿cierto? Y vamos a pensar en este nuevo formato de educación que también funciona desde un punto de vista distinto, que es el sistema funcional con respecto a esto, más que, no, aprenda, ¿cierto? Pero supongamos usted decide mandar el trabajo después, yo no le puedo mandar la corrección al tiro, ¿cierto? Porque no porque yo diga, no, nada que ver, que sea injusto, no, sino que porque necesito que tenga su primera reflexión antes de yo generar esta corrección, ¿cierto? Que usted por último lo intente. Pero tranquilidad por ese lado. Como le decía, la nota más baja anda por el 5,9, 6,4. Pero la gran mayoría son 7, para que no se preocupe. ¿Ya? Hay unas respuestas bien ingeniosas por ahí. Unos artistas del verso, pero uff, increíble. ¿Ya? Vamos a ir corrigiendo de ahí también un poquito cosas. Detalles que tienen que ver con tecnicismos que si los aprenden ahora, si corregimos esto ahora, cuando estén en tercer, cuarto año, no va a ser difícil, ¿ya? Y sea tercer, cuarto año aquí, en la Quebrada Ají, o bajo el sistema educacional que usted crea, ¿ya? Sino que véalo como etapas de avance. Pero cuando llegue a esa etapa de avance va a llegar un punto en el que va a decir, diantres, necesito más contenido, ¿cierto? Buenos días, don Lucas. Chiquillos, acuérdense cuando se conecten su nombre y presente, al tiro, ¿ya? Que este método de lista no es definitivo desde el punto de vista de que usted apruebe o no apruebe un ramo, pero sí me sirve a mí para ver quiénes son las personas que están teniendo conexión sincrónica y también ir solucionando esos problemas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre síntesis, ¿ya? Y también un poquito sobre cuantización, pero más que nada sobre síntesis. Y nos vamos a comenzar a adentrar un poco dentro del mundo de los instrumentos virtuales, ¿ya? Y vamos a conocer modelos de sintetizadores, ¿cierto? Que existen en un modelo, digamos, en un modelo análogo. Usted va a la pieza, toca, enciende perilla, funciona. Y cómo estos han tenido virtualizaciones, que en estos momentos nos permiten, digamos, tener el acceso a estos dispositivos a través de nuestros computadores. De cierto modo, créanme, aunque sean caros, aunque valgan 200 lucas el pack con 12 BST, créanme que es mucho más democrático que el tener el sintetizador, porque uno vale por lo menos 400, 500 lucas, si es que tienen suerte, ¿cierto? 600 lucas. Desde ahí parten los sintetizadores como base. Ahora, existe un montón de archivos piratas, ¿cierto? A los cuales usted puede acceder, pero yo quiero insistir en que yo no voy a recomendar este tipo de, digamos, de programa, ¿ya? Si usted no lo sabe instalar, va a echar a perder su computador, ¿cierto? El Behringer, yo estoy esperando que Behringer llegue con los sintes, lo mismo de que dice usted. Hay un grupo que se llama Teclados Vintage, es un grupo de Facebook, que son bien vintage, hay cosas con las que son bien, digamos, puristas, porque está bien, mantienen este culto al sintetizador, y también hay, digamos, un montón de conversaciones bien interesantes donde vimos la semana pasada los home studios, no los vi con ustedes, los vi con unos chicos de segundo, que publicaron su home studio y habían unos sintetizadores increíbles, como 7 millones de pesos en sintetizadores. Y, perdón, aquí mis cositas chicas. Y hay un chico que está en Europa
que constantemente sube videos de, em, ¿cómo se llama esto? Sube videos de los sintetizadores Behringer y de los que han salido, no sé, sacaron una versión del Mini Moog. Él hizo como una de las, lo compró y hizo la comparación. Creo que el último que sacaron fue como una simulación del Júpiter 8. Y ese también se hizo una prueba. Yo también estoy esperando que llegue. Van a llegar algún día. Y sabe que también yo creo que en Chile, con el nivel de inteligencia que hay, de capacidad científica, técnica y artística, yo creo que en Chile se podrían simular sintetizadores y se podrían hacer sintetizadores de manufactura propia. No por un tema así de, oh, somos chilenos, no, sino que de verdad, confiando como en los conocimientos, si uno empieza a ampliar el círculo, se empieza a dar cuenta de que hay un montón de conocimiento que está a lo mejor distribuido por ahí, pero nunca se ha visto a sí mismo como que es conocimiento, ¿cierto? Uno podría decir, usted mismo, pues, a lo mejor si graba unas cosas, programa, por ejemplo, lo que está aprendiendo con el profesor Luis en diseño sonoro, a lo mejor usted podría crear su banco de sonido, ¿cierto? Y ir un poquito más allá, ¿por qué no? ¿Ya? Siempre verse allá, arriba. Usted puede. Por eso le puse lo podemos lograr. Entonces, síntesis, sintetizadores. ¿Ustedes conocen los sintetizadores? ¿Saben lo que es un sintetizador? ¿No han escuchado hablar alguna vez? Cuéntenme. Lo leo, le escucho. Acepto un no. No, profe, no tengo idea. Ni sé lo que son. Lo conoce, pero no lo entiende. Perfecto, no hay ningún problema, pero lo conoce, lo ha visto, ¿cierto? Una mezcla de varias ondas. Sí, yo creo que... Oh, me está borrando un sticker, ¿no? Yo sé que a lo mejor vamos a tener un montón de confusiones con respecto a cómo funciona, ¿cierto? Y ahora las vamos a resolver. Pero antes de eso... Oh, que está grande. Sintetizador. Cuando yo me refiero a un sintetizador, ¿ustedes creen que es un instrumento musical? Y les hago esta pregunta, por ejemplo, porque ahora es bien importante que comencemos a movernos un poco en este contexto histórico. Y esto, lo que yo le estoy contando le va a ayudar mucho para entender, por ejemplo, otras asignaturas, ¿ya? Y a lo mejor empezar a decir, ah, ¿para qué estamos? Conmigo, en música y tecnología, uno, sobre todo, en esta Digital Audio Workstation, nosotros nos estamos sumergiendo en el mundo digital, ¿ya? En el mundo que un computador y un mouse es suficiente para hacer lo que queramos. Hasta con unos audífonos bien conectados, o no bien conectados, sino que conectados de manera que le podamos sacar el mayor provecho, podemos obtener micrófonos y grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta discusión a lo mejor hace un tiempo era completamente absurda, porque hay gente que decía, no, ¿cómo vaya a hacer todo con un puro computador? ¿Cierto? Todo tiene que ser análogo, que es un poco la gran pelea de este grupo que yo lo comentaba, Teclados Vintage. Que yo lo miro, pero no, ya mejor no me meto mucho, porque si no peleo. Que es como una visión muy purista de cómo hay que hacer las cosas, ¿cierto? De que o tiene que ser análogo o tiene que ser digital. Y yo creo que es fundamental que comprendamos la historia, ¿cierto? Que en algún momento todo fue análogo. No teníamos entorno digital, ¿cierto? Entonces, a lo mejor discos, músicas que no conocemos, lo primero que va a hacer es imaginar la grabación como la conoce ahora, con unos amigos, con un computador, un home studio, dos micrófonos, y ni siquiera un home studio, estamos en la pieza encerrados, y ponemos una almohada cerca de la ventana para que no rebote tanto. Pero, ¿cuál es la diferencia a lo mejor con los discos, las primeras maquetas hechas por David Bowie, por ejemplo? ¿O cuál es la diferencia que hay con los primeros discos de, no sé, el disco de la Yoko Ono, que tanto que la miran mal a la pobre, pero yo siento que si la Yoko Ono no hubiera gritado, los metaleros no gritan, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué pasó con esos discos y qué tanta diferencia hay ahora? ¿Fue diferente el contexto o es diferente el medio? Como para que empiecen a abordar todas esas preguntas desde ya, porque se van a topar. Ustedes están justo, yo cuando nací, cuando viví, aprendí, digamos, a vivir en la música y de la música, me topé con este mundo ambiguo, de visitar mucho el análogo y mucho el digital. Y de hecho en el medio, por ejemplo, autogestionado, hay mucho análogo porque es barato. Te compráis un par de cajas,
por 30 lucas, em, te compráis, no sé, por un amplificador acá, listo, ¿cierto? Como que lo hacís de inmediato. Pero ahora los medios digitales también están empezando a ser mucho más económicos. Ya, va a tener este fenómeno, tal, etcétera, pero también hay que contextualizarse históricamente, ¿cierto? Y es barato desde el punto de vista de que es barato acceder al conocimiento de este. A lo mejor nos va a costar tenerlo, nos va a costar toparnos con una consola digital, nos va a costar toparnos con un sintetizador, nos va a costar toparnos con un estudio de grabación así a buena primera. Como decir, cuidado, aquí te la traigo yo, Peter, ¿cierto? Yo voy a manejar el buque. Hoy quiero pedir disculpas por mis dichos, si es que alguien no los entiende, por favor que me explique. Sé que hay gente que viene también de otros países, por eso mi hincapié, ¿ya? Pero cuando yo me refiero a esta actitud es como, no, yo la voy a ocupar. Y por lo general no es llegar y ocupar el tiro, ¿cierto? Es un poco pasar por un entrenamiento, pasar por ver un montón de videos online. O sea, créanme, yo trabajo con sonido digital, soy sonidista, he trabajado como teatro, o sea, como teatro, me encantaría hacer un teatro, a lo mejor soy un teatro de bacterias, ¿cierto? No tengo idea. Pero a lo que me refiero es que a pesar de que yo tengo acceso a este tipo de prácticas, igual tengo que tener un estudio propio, en donde a lo mejor voy a tocar una consola, pregunto, ya, ¿qué modelo de consola hay? Esta. Chuta, me pongo a ver videos. Pero porque yo ya conozco cómo funciona una consola, entonces sé cómo buscar esta información en Internet. Ahora, si a usted le pasa eso con los sintetizadores, ahora vamos a entender un poquito desde la historia, ¿cierto? Vamos a darnos, me di todo el rodeo, en realidad, porque para explicarle, porque me gusta darme esa vuelta. Pero ahora vamos a poder contextualizar y decir, por eso este sintetizador es así, y por eso está este otro moderno que es así, y por eso este sonido es así y no así, ¿ya? Por eso este ramo es así y no así. Por eso estamos ahora en un entorno tan digital y a lo mejor están en otros ramos como, no sé, en historia de la música están recién partiendo así con el descubrimiento de la música, como lo que conocemos, ¿cierto? Lo que se conoce como esta historia de la música. Y se van a topar en otros ramos, no sé, a lo mejor en inglés con Gerardo sobre las técnicas de grabación de discos muy antiguos, ¿cierto? Y el proceso análogo. Y conmigo con el proceso digital, muy digital. Y la partitura, que se dan cuenta que es como algo que viene muchos años atrás. O sea, es bien bonito ver esa perspectiva del como, como de la música, que al final es una máquina del tiempo porque van a poder ver como muchos contextos históricos desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, piano, si tienen piano, el piano existió de siempre, ¿no? ¿Cierto? Y a lo mejor todavía no han llegado a ese punto en donde va a decir uno, ok, ya voy a saber el año, pero uno ahí dice, estoy viajando en cierto momento de la vida, ¿ya? Como que para aprender a abrirse a ese tipo de reflexiones que hacen bien entretenido esto de la producción musical. Y le comento esto porque, por lo general, uno como músico, ¿cierto? Practica, ensaya, estudia, toca, 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 cuando uno toca un instrumento. Cuando uno no toca un instrumento y hace beats, tiene que practicar y crear y mezclar y agarrar y rodar y cortar y pegar y que no se note, ¿cierto? Pero cuando están en esto de la producción musical y uno se está comenzando a formar, ¿cierto? Que está diciendo, ok, voy a marcar mi esencia, mi camino y mi dirección, hay que tener súper en claro, digamos, eh, cómo va a reflexionar, po? Y esto de pararse históricamente, por ejemplo, empieza a responder preguntas como la de Camilo, de por qué en estos tiempos aún muchas megaproducciones siguen prefiriendo lo análogo, ¿cierto? Y es porque se hace un rescate, digamos, más de alta fidelidad de la frecuencia. Recuerden que el proceso de digitalización pierde un montón de información, el cual ya, como les decía, vamos a ver también más adelante, porque necesito que lo entiendan cuando ya veamos toda la otra gama. Pero cuando yo estoy haciendo este proceso de bitaje, acuérdense de la forma de onda que la estoy generando en digital. Cuando yo hago este proceso de bitaje, pierdo un montón de información. Entonces, por eso muchas producciones prefieren hacer esto y hacer todo el proceso análogo, el cual finalmente muchas veces termina igual siendo digital, porque termina en Spotify, termina en YouTube, páginas que tienen un algoritmo agresivísimo de compresión, que mejor, obvio que va a tener su calidez y todo, pero ahí hay mucha opinión al respecto. A mí me da lo mismo, en verdad para mí no es tema. Pero creo que tiene que ver, y también mucho con el estilo. A lo mejor un DJ no va a tener ningún sentido que lo hagáis bajo un proceso análogo, sin embargo, si yo hago una banda de hot jazz,
Es fundamental grabar en un análogo porque voy a tener, digamos, el sonido que busco para ese estilo. A lo mejor si grabo hip hop y tengo que el DJ es DJ de vinilo, no DJ de tornamesas digitales, quizás me conviene mucho más hacer esa banda completa con las 10 voces, eh, este DJ scratch y la batería, hacerlo con, eh, digamos, con ese sonido de calidad. Lo de los decibeles son los decibeles de salida, pero les insisto, eso lo vamos a ver más al final porque si no se va a empezar a marear con un montón de información que no tiene ni un sentido. Si, por ejemplo, no sabemos aplicar bien los efectos por inserción o por envío, o no entendemos cómo realizar automatizaciones, que son procesos mucho más importantes. Así que paciencia, porque vamos a llegar allá, pero piano, piano, como dicen por ahí. Ahora, chiquis, síntesis de onda. Cuando yo me refiero a un sintetizador, un instrumento musical, y algunos me dijeron, sí, obvio que sí, por supuesto. ¿Y por qué le digo le hago esta pregunta? ¿Ustedes creen que este instrumento musical como tal fue considerado un instrumento musical, valga la redundancia, desde siempre? Es decir, cuando apareció este señor, ¿cierto? De apellido Moog, que hizo el mini Moog, dijo, ah, aquí está, la orquesta dijo, oh, eh, qué bueno que han creado un instrumento moderno, por favor, démosle un espacio a la orquesta. ¿Creen que fue así o que fue un poquito más largo, más paulatino? Hay una historia bien entretenida, les voy a escanear ese libro, pero esto va a ser de una lectura completamente libre, esto así como para historia de la música, ¿cierto? Eh, del sufrimiento que tuvo el primer sintetizador al intentar agregarse a la orquesta. ¿Y ustedes saben cuál es el primer sintetizador? Cuando yo me refiero a este instrumento musical, cuando salieron todos estos cuestionamientos, empieza con T y termina con N. Yo sé que hay muchos más y hay muchas teorías, pero este lo vamos a dejar como dentro de la historia eh, occidental. ¿No? ¿Qué instrumento musical es el primer, cómo se llama el primer sintetizador de la historia? ¿Cómo cree usted? Yo le doy una pista. Empieza con T, le doy una pista, no una pista. Empieza con T y termina con N. Hace sonidos como de fantasma, ¿cierto? No se toca. Eso también es muy importante. Es un instrumento que no se toca. Ese que como que uno le pasa las manos por arriba, así, hace sonidos raros. Es un Así es. instrumento súper peculiar. Este instrumento se llama theremin, ¿ya? Hay un montón, pero un montón de teorías respecto al origen de este instrumento. Hay algunos que dicen que fue un caballero el que lo hizo, que lo hizo, perdón. Hay otras grandes historias que dicen que fue una mujer que la hizo y que no fue reconocido su trabajo, eh, digamos, y tiene que tener súper en cuenta que sobre todo ahora en este último año, se lo digo yo por lo mismo, no diciendo, no, tiene que poner este al frente, no, sino que lo mismo que le decía con respecto a la reflexión, buscar el lado de la historia, cuánto nos demoramos, por ejemplo, en aceptar que la copista de Mozart fue una de las que influyó mucho dentro de su trabajo creativo, del último, ¿cierto? Dentro del desarrollo del Requiem. Lo mismo con la copista de Beethoven, que fue súper importante, que se hizo una película que es muy romántica para mi gusto, así como, oh, sí, te quiero, no, como que hay más tipos de amor en la vida que este. Eh, pero que también fue súper importante, en donde uno viene a cuestionar un poquito. También mucha historia que se ha visto como, no, han sido los europeos, y uno dice, esto ocurría hace mucho en América. ¿Ya? Pero dentro de esta historia occidental aparece este instrumento por ahí por el año 1940, 1930, ¿ya? Y es el theremin también, y es un instrumento que, como le decía, un sintetizador de onda, en donde se forma una, digamos, una forma de onda bastante peculiar, y podemos manejarla en dos parámetros, en una donde manejamos la intensidad, en la mano eh, derecha, ¿cierto? Porque este instrumento tenemos que ver que es la parte curva que da a nuestra derecha, o en realidad donde nos paremos, si podemos ser zurdo o diestro, ¿ya? Pero la parte curva es aquella que mide intensidad y la parte que, digamos, es recta es la que mide la altura, ¿ya? Por lo tanto, independiente de qué lado estemos, podemos ejecutar. Les voy a dar videitos asociados para que también después lo veamos con calma. Cuando este instrumento se agregó a la orquesta, o se intentó agregar por la orquesta, fue bien particular su historia, ¿cierto? Grandes debates respecto a que si estas eran realmente composiciones de música, en donde aparecieron, digamos, un montón de otros debates con respecto a la música concreta,
música electroacústica, o sea, estaba pasando por un montón de cosas bastante peculiares, como todo proceso musical. Yo no he tenido la oportunidad de tocar uno, pero sí he tenido la oportunidad de mirar y estar de frente, pero por un tema de que a mí, mucha de mi contemplación a veces no pasa por ejecutar, pasa por mirar, como alguien ejecuta. Yo lo descubrí porque al final, no sé, yo veía, me acuerdo una vez, un amigo agarró una guitarra, tocó 1000 melodías, yo la agarré, no pasó nada, pero me gustaba verlo a él tocando la guitarra. Y cuando yo la tomé, ya fue después de mucho tiempo que yo dije, ahora tengo ganas. Entonces preferí como, eh, me di cuenta que sí, había muchas cosas que a mí me gustaba más contemplar, más que ejecutar en sí. Dije, quizás no soy tan música como creí que lo era, pues descubrí que no, que habían otras aristas, ¿ya? Ahora, como les decía, hubieron un montón de discusiones respecto a este instrumento musical. Esto se lo voy a mandar como material, pero como le comentaba, no va a ser un material obligatorio, sino que es una invitación a, a leer. No tenemos costumbre de lectura, nos cuesta un montón hacer trabajos escritos. Lo único que espero es que cuando estén en segundo o tercer año, ojalá de aquí a final de año incluso, escribir trabajos deje de ser un sufrimiento, ¿cierto? Porque en algún momento van a tener que hacer una tesis, van a tener que hacer una investigación. Y ustedes pueden, todos, todas, todos. Vamos que se puede. Pero además de esto, de este Teremin, ¿cierto? Y si empezamos a pensar en él, ¿ya? Vamos a pensar nuestra imaginación en él. También vamos a ocupar otro sintetizador, ¿cierto? Si yo pongo acá sintetizador, instrumento musical. Me voy a encontrar con, digamos, distintas imágenes de sintetizadores, ¿cierto? Estos con perilla. Tengo acá el Minimoog, que a lo mejor va a ser uno de los clásicos. Si yo busco, fíjense, 1, 2, 3, son modelos bien parecidos, ¿cierto? Que me van a entregar bien información y empiezo a ver que son todos más o menos similares. Pero aquí empiezan a aparecer otros, fíjense. Sintetizadores modulares, fíjense estos que no tienen ni siquiera eh, teclas, ¿ya? Van a aparecer un montón de nuevas estructuras que vamos a ir comprendiendo de a poquito, ¿ya? Fíjense este, que no tiene teclas, son puras perillas. Cuando yo pienso en este Theremin, ¿cierto? Cuando yo pienso en el sintetizador, y yo digo que es un instrumento musical, como 10.000 kilómetros ¿cierto? Digo que es un instrumento musical. ¿De qué tipo piensan ustedes que es un sintetizador más que análogo o digital? Porque eso hay de ambos tipos. Pero es acústico, es electrónico. ¿Por dónde creen que va la cosa? Lancémonos sin miedo. Acuérdense, aquí no hay respuestas malas. Hoy estoy cada día escribiendo más pésimo. De viento, dicen por ahí. De onda. Camilo dice electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. ¿Nadie más se lanza? Vamos nomás, sin miedo. Electrónico tiene más de un voto. Cuando hablemos de un sintetizador, lo que vamos a pensar, ¿ya? Que es un instrumento musical de tipo electrónico, ¿ya? Vamos a pensar como el sintetizador en la base, en su estructura eh, desde la creación. Acuérdense que vamos a llegar al punto de ver los sintetizadores, pero en el punto virtual, que es donde nos vamos a manejar. Si es un instrumento de tipo electrónico, ¿qué es lo que hace? A través de circuitos, ¿ya? Va a generar, digamos, señales eléctricas.
Lo que dice Camilo, por ejemplo, está súper bien con respecto al cómo funciona un sintetizador, ¿cierto? Que puede ser la creación de una forma de onda o la mezcla de varias, ¿ya? Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, cuando yo tengo, digamos, estos circuitos que generan señales eléctricas, tiene que pensar que estas señales eléctricas van a ser convertidas en sonido, ¿ya? O sea, se convierten en sonido. Aquí yo sé que cuesta un poco pensarlo, porque como nosotros, dijo la patúa, me subí al buque si tengo 10 años más que ustedes. Cuando ustedes partieron y nacieron en este mundo, ¿cierto? Se encontraron en este entorno 100% digital, en donde a lo mejor muchos de nuestros procesos no los pensáis, sacabais el CD, lo ponía y chao, sonaba, y no te preguntáis cómo. Yo me acuerdo que fue una explosión en mi cabeza ver un PlayStation, porque las radios con láser, que estas radios así, ¿cierto? Que sacaba uno y ponía 3 CD y hasta giraban, que era como la máxima tecnología, uno no veía el láser. En el PlayStation, en el 1, si no me equivoco, que fue la primera consola que tuve con CD, se abrió esta tapa y vi este láser y para mí fue, oh, qué impresionante. Nunca lo pude ver funcionar porque no, como que tiraba un rayo y si no tenía el juego este se desactivaba. Protección para niños, ¿cierto? No va a faltar el niño que iba a poner el ojo. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque claro, pues como ustedes nacieron del entorno digital, hay muchas cosas que se dan por obvias y hay otras que hay que empezar a pensarlas desde el fenómeno, desde la física. Yo no les voy a pasar números, yo no les voy a pasar fórmulas, porque ya va a llegar un momento en el que van a tener que ver eso, pero desde ahora hay que imaginar, hay que pensar, hay que contextualizar, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de esta cadena del audio, ¿cierto? Cuando hablábamos del audio análogo y del audio digital, y partíamos con que el sonido era una vibración, ¿cierto? Era un movimiento de aire, que este movimiento de aire lo transformábamos en una carga electromagnética en el micrófono, ¿cierto? Que si era un proceso análogo se iba a un amplificador y este salía, o una consola y este salía hacia los parlantes. Y si yo estoy en un proceso digital, esta carga eléctrica se transforma en código binario a través de una interfaz para posteriormente ser reproducida, digamos, por este dispositivo. Sonido que se convierte en carga eléctrica. Ahora piensen en el sintetizador, es al revés. Yo tengo una carga eléctrica que la transformo en sonido. En nuestra misma cadena, para el otro lado. ¿Ya? Eso quiere decir que no deja de ser un fenómeno físico, ¿ya? Es un cambio de voltaje. El cambio de una vibración, si yo recibía 1250 volts, ahora voy a recibir otra nota, a lo mejor 1114. No literalmente, ¿cierto? Pero es como si hiciéramos la conversión. Desde ese punto de vista, vamos a reflexionar que es cómo funciona, no desde el punto de vista del cómo genera sonido. O sea, sí, pues cómo genera el sonido, desde en sí, sino que no cómo genera los timbres, ¿ya? Ahora, las gracias que tienen los sintetizadores, o la particularidad que tienen los sintetizadores, es que pueden crear sonidos nuevos o imitar sonidos que ya existen, ¿cierto? Tenemos sintetizadores que simulan pianos, sintetizadores que simulan bronce, sintetizadores que simulan batería, etcétera. La calidad y el objetivo de un musical y la opinión que determinemos va a ser súper amplia, ¿cierto? Vamos a decir a lo mejor, oye, ni un brillo la batería virtual, pues parece pegarle un set de bolsas con agua, ¿ya? Aunque se van a encontrar con packs así. Pero tiene esa ventaja. A lo mejor ahora uno lo dice, claro, bajáis un VST y no te demoráis nada y estáis así como, no, jaja, ¿cierto? Pero, pero piensen en los 80, a lo mejor no tienen ustedes mucha experiencia musical dentro de la música, digamos, del descubrimiento de los sintetizadores, porque hoy en día es muy fácil encontrar. O sea, yo hago música consciente y no tengo ni uno, tengo todos virtuales. Pero imaginen esto en los 80, ¿cierto? En los 70, en los 60, en el funk, el que tocaba cinta estaba en un lugar ahí específico, se está dejando patada. Como bien importante también, como les decía, para empezar a tener esta reflexión. Ahora, como dice Camilo, la manera de funcionar un poco es esta, de que pueden generar su propia forma de onda y con esto generar un sonido, así como pueden, digamos, mezclar
varias ondas para generar un sonido nuevo o varias ondas para replicar el sonido de otro instrumento, ¿ya? Existen de varios tipos, como les comentaba. Existen los, digamos, sintetizadores que son módulos de sonido, son modulares, ¿ya? En donde hacemos síntesis modular, la voy a poner acá. Sintetizador modular. En donde nos vamos a encontrar con que no están estas, digamos, no existen las teclas acá, ¿cierto? A lo mejor yo voy a tener un control externo, pero fíjense, esto es como, ustedes en diseño sonoro, cuando están en Reason, muchas veces están haciendo este proceso de síntesis modular cuando tienen que hacer las conexiones. No sé si han hecho eso con el profesor, que tienen que apretar Tab y uno ve la conexión de los cables, ¿cierto? Y que se va a uno y conecta tu instrumento y deja ligar la entrada de uno con la salida del otro, ¿ya? Estos son los sintetizadores modulares. Se ven súper poco amigables, son súper difíciles. Yo aquí esto he ocupado, digamos, de la vida real y ahí no es tan intuitivo como lo sería, digamos, un sintetizador que es como los que tenemos más conocidos ahora, ¿ya? Porque tienen que saber qué es lo que es la forma de onda, qué es lo que es el timbre, todas las cosas, qué es cada parámetro que se va a mover. Son entretenidos estos robots. De hecho, yo los encuentro súper bonitos. Son caros, como todo, ¿cierto? Y existen, digamos, esta nueva generación de sintetizadores también, que no es eh, no es tan rígido, digamos, como el otro, sino que también nos permite una apertura y empieza a dar un lenguaje un poco más universal dentro digamos, de este tipo de instrumentos musicales. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba, eh, cuando hablamos del origen del MIDI, yo les comenté sobre los sintetizadores? Porque los sintetizadores se crearon antes que la conexión MIDI, ¿ya? De hecho, imagínense, ¿cuál era la gran problemática? Estos instrumentos eran muy caros, ¿cierto? Eran muy grandes, eran muy aparatosos, a la gente le encantaban, hasta el día de hoy. Sin embargo, no había cómo interconectar uno con otro. Sin embargo, si yo hacía una secuencia rítmica, por ejemplo, en el sintetizador A, no tenía cómo conectarla con el sintetizador B. No podía generar un patrón en común, ¿ya? Si partían los dos al mismo tiempo, iba a tener un punto en el que iban a partir juntos, pero iban a comenzar a tener desfase, ¿cierto? Como lo vimos en el caso del metrónomo, que por más que partan iguales, naturalmente la música va a tener ese desfase. ¿Qué es lo que nació? Como dudas también, porque también digamos, los fabricantes empezaron a decir, oye, ¿y si trabajamos juntos mejor? O sea, no sé, me tinca, pues, podríamos como hacer un puerto que tú te puedas conectar, así podéis tener los dos sintetizadores, podemos empezar a crear más modelos, etcétera. Y nació este puerto, esta conexión MIDI. Y muchos de los sintetizadores que empezaron a salir, por ejemplo, modulares, tienen esta conexión MIDI, entonces usted puede conectarlo con lo que quiera, ¿no? Es bien importante esto. Ahora, cuando yo le hablo y le digo digamos, cambios de voltaje, no es que uno le ponga, como le decía, no sé cuántos voltios, treinta y tantos voltios, no, ¿ya? O sea, hay instrumentos bien específicos y hay algunos que a lo mejor sí va a poder ver y acceder a estos voltajes. Pero tenemos que pensar que un sintetizador está compuesto de un montón de diversos módulos, por eso estos sintetizadores modulares también. Pero si yo abriera uno solo, ¿cierto? Me voy a encontrar con que hay un montón de módulos en donde se van a procesar las señales eléctricas, ¿ya? Y van a tener distintas modificaciones. Algunos que incluso van a retroalimentar señales, otros que van a modificar la manera en la que vienen, ¿cierto? Eh, Van a haber muchos modelos, van a haber muchos diseños. O sea, aquí de verdad ya nos empezamos a meter porque los módulos y el diseño de cada sintetizador es distinto, ¿ya? A pesar de que el objetivo sea el mismo, ahí está la diferencia de las marcas. ¿Por qué yo tengo, eh, por qué Motorola tiene tantos modelos de celular? ¿Por qué iPhone tiene tantos modelos de celular? Si al final tiene toda la misma utilidad. Ya a lo mejor va a tener una que otra mejoría técnica, pero en la base son lo mismo. Y de hecho, pareciera que el celular como teléfono móvil dejó de ser un teléfono móvil, sino que es un computador móvil el día de hoy.
más que solo teléfono. O es el teléfono lo supersónico, móvil, para que lo tengan bien presente ahí, a un paso de la inteligencia artificial. Dentro de estos componentes, yo necesito que conozcamos dos a profundidad, ¿ya? Van a haber un montón que usted va a ir descubriendo y van a empezar a aparecer un montón de dudas en donde obvio que las vamos a poder resolver. Pero con estos dos que yo les voy a comentar, yo creo que usted ya tiene la información mínima para crear lo máximo, ¿ya? Esa es mi como la Biblia de la Pauli, pa, poco con mucho. O sea, hacer mucho con muy poquito. Esa es como en realidad al revés de con lo que lo dije. Pero para que lo empiece a pensar. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice el Camilo, o sea, ¿para qué nos vamos a perder con tanto cable? ¿Para qué nos vamos a perder con tanta conexión? Si apenas me acuerdo de la clave de mi correo, de la cuenta root y de ahora del Zoom, y menos mal que el mismo del correo, porque si no se me olvida, ¿cierto? Hay información que a lo mejor no es tan necesaria retener y transformarse en esta megamente, sino que ser un poquito más como si el científico de lluvia de hamburguesas, que era un gran genio, pero no sabía encauzar su imaginación, ¿cierto? ¿Cuáles son estas dos partes fundamentales que yo necesito que conozcamos? ¿Ya? Que son las que controlan, o más que controlan, son las que permiten, eh, digamos, la forma en la que se genera el sonido. Una de ellas son los osciladores. Lo vamos a encontrar como OSC en muchos instrumentos, ¿ya? Y digamos, aquí los osciladores lo que hacen es un proceso completamente eléctrico, ¿ya? Que transforman una señal continua en una señal alterna. Profe, es que no entiendo de eso. No se preocupe. No se preocupe, de verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que va haciendo? Va haciendo que yo, digamos, con las variaciones de voltaje, porque acuérdense, esto siempre parte desde un origen análogo. Con las variaciones de voltaje lo que yo voy a hacer es cambiar la forma de onda. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de este La 440? Yo hacía este dibujo y le decía, oh, perdón, y mi dibujo es muy feo, ¿cierto? Pero yo, si dibujara una onda pura, una frecuencia pura, debería tener un modelo más o menos así, ¿cierto? Y que va a tener esta forma, o de repente uno encuentra así que hay unos que tienen esa forma, o hay otros que tienen forma cuadrada. Ahora vamos a ver cada uno de esos y cuáles son esas características, ¿ya? Ahora, tienen que ver, como les decía, como esta variación de voltaje, como son estas frecuencias que uno va ajustando y va moviendo, cuando pensamos en este lado 440, ¿cierto? Bien afinado, nos imaginamos esta figura corresponde a una forma de onda, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo al final? Porque eso es lo que vamos a tener que pensar. Los osciladores son los que definen nuestra forma de onda. Acuérdense, estamos transformando vibración en sonido. Acuérdense del dibujito del monito, que aunque era un dibujo muy malo, pero acuérdense del dibujito del monito que cuando hablaba se movía aire, ¿cierto? Imagina que este movimiento de aire tiene una forma. A eso me refiero, con forma de onda, ¿ya? Y dentro de estas formas de onda vamos a ver que hay cuatro bien importantes, ¿ya? Van a haber muchas subdivisiones, pero hay cuatro que son bien importantes. Una de ellas es la sinoidal, que digamos que es la forma de onda que estamos más acostumbrados a ver, ¿ya? Aquí saque toda la geometría que nunca le puso atención en el colegio, ya, ahora es cuando, ¿ya? Senoidal, y esta la va a encontrar como cine, con S, ¿cierto? Sine, en muchos de los sintetizadores y VSTs. La otra forma de onda que también es bien particular es la onda cuadrada, ¿ya? Y que se escribe como square. No me va a alcanzar para escribirla en los dos idiomas, pero de ahí la revisamos bien. Ya vamos a volver a hacer un cuadrito para definir. La otra forma de onda es la forma triangular, ¿ya? Imaginen que esos son unos triángulos perfectos. Y nos queda por último, digamos, dentro de estas cuatro grandes formas de onda, son los dientes de sierra. Ahí me equivoqué yo. Que no es lo mismo que una pirámide, ¿ya? Sau. ¿Está bien escrito? No, está pésimo. Ok, profe,
¿Voy a poner el sonido de la forma de onda? Por supuesto, eso es lo más entretenido, ¿ya? Vamos a escuchar estos sonidos de la forma de onda, vamos a hacer un break y nos vamos a tirar de lleno a aplicar, digamos, los otros conceptos que nos quedan son las envolventes y cómo aplicamos esto dentro de los VST, ¿ya? Ahora fíjese, yo tengo una página acá, cargadita, que es un generador de onda, ¿ya? Chiquis, yo tengo la frecuencia 283 y vamos a ver, como le decía, la sinoidal, onda cuadrada, dientes de sierra, triangular. Ya vamos a ver solo esas 4 por ahora. Le quiero avisar de que yo voy a dar una instrucción y voy a contar hasta 5. Pero le recomiendo que cuando yo vaya en el número 2, usted baje el volumen al máximo, ¿ya? Porque yo no puedo controlar el volumen de salida de esto. Baje el volumen al máximo, no, baje el volumen al mínimo. Quédese sin volumen, ¿ya? Y cuando vea el dibujo de la forma de onda, vaya subiéndolo de a poquito, porque si no va a quedar con una sordera terrible, ¿ya? Por favor, hágame caso, porque yo no quiero que después me diga, oh, la profe me dejó con la oreja. No, porque yo le di las instrucciones al respecto, ¿ya? Voy a generar un sonido, es una frecuencia a los 286 Hz, en donde les voy a dar un aviso, voy a hacer un conteo previo de 5 segundos, en donde yo le recomiendo que cuando vaya en el segundo 2, usted me baje el volumen, o se saque los audífonos, ¿ya? Y ponga atención a lo que ocurre acá abajo, que es lo que nos va a dar la forma de onda, ¿ya? Necesito un OK para ver si es que desde el otro lado fue comprendida la instrucción. Ok. Estamos, como en Chirihuay, como dicen por ahí. Entonces, vamos a partir con onda sinoidal. Por favor, atenti al conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos. ¿Lograron ver la forma de onda? Además de no quedar con una sordera, por favor dígame que no perdió sus orejas, de que pudo bajar el volumen. En verdad sonaba fuerte. Y este es el que suena más despacio de los que vienen, ¿cierto? Ah, pero yo le dije. Ve que no, si uno no lo, yo no me lo quiero engrupir, yo le quiero decir la verdad, ¿ya? O los que vienen van a sonar un poquito más fuertes, si me está agarrando para chuleteo, le aviso, de verdad. Las 3 que vienen suenan mucho más fuertes, de hecho yo, va a ver mi cara así, oh, parece que debe haber bajado el volumen, ¿ya? Lo que yo le decía, logró ver la forma de onda acá abajo, la onda sinoidal, que era un poco este dibujo, ¿cierto? Este como que tenemos un poco insertado en nuestra cabeza como el clásico, digamos, y es el más puro, es el que tiene una mayor cantidad de armónicos. Por eso también tenemos esta forma de onda en la mente, ¿no? Vamos a ir con onda cuadrada. Yo voy a bajar de hecho un poquito el volumen de acá, que solo se me baja a mí, no se les baja a ustedes. Y vamos adelante. Vamos con onda cuadrada. Por favor, baje el volumen de su computador y vamos con la onda cuadrada en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Le dije, era el más despacio el que vimos anteriormente, ¿ya? Vio que la forma de la onda, que ya no era esta forma, ¿cierto? Sinoidal, estos cerritos de manera regular, sino que era un bloque de edificios, ¿cierto? Como diría Leo Rey, ¡rígido! ¿Cierto? O sea, ya estamos generando, y piensen, esto se está generando según un cambio de voltaje, porque yo estoy cambiando un tipo de corriente de continua alterna, que ya vamos a insertarnos, ¿cierto?, en esto en profundidad, pero estoy cambiando de un tipo de corriente para generar una forma de onda distinta. Vamos con el siguiente. Dientes de sierra. Piense usted en los dientes de un tiburón, ¿ya? Como le decía, prepárese con el volumen, porque vamos con dientes de sierra en... Sí, es que tenemos una frecuencia pura. Cuando uno tiene un montón de armónicos, es que eso se genera, digamos,
sonido. Ahora, piense, estos 286 Hz corresponden a una vibración, y por eso suenan, porque esta vibración es transformada en electricidad y así se genera el sonido. Y al revés, electricidad que se transforma en vibración y podemos escucharla. De acuerdo, que aquí, más encima es un código binario, no es ni siquiera así como aquí está el intercambio eléctrico. No, ahora lo que hace esta página es mostrarme cómo es la forma de onda, pero no deja de ser un código binario. ¿Ya? Dientes de sierra, acuérdense de la película Tiburón, acuérdense de los dientes de tiburón. Por favor, baje el volumen porque este suena bastante más fuerte. ¿Ya? Vamos a sonar en 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos. Eran los dientes de un tiburón, ¿cierto? Este Southfoot, dientes de sierra, o sea, eso hace referencia, ¿cierto? Si yo tengo un serrucho me voy a encontrar con esta figura. Y nos quedaría la última de estas 4, ¿ya? Que es la forma triangular. Acuérdese. 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Pasamos por las 4 formas de onda. Ahora fíjese, voy a hacer lo mismo, voy a pasar por las 4 formas de onda, pero me voy a cambiar de frecuencia, me voy a ir a una frecuencia mucho más alta, no tan alta para que no se le tape el oído, ¿ya? Pero voy a por lo menos duplicar, ¿ya? Para que podamos ver un movimiento, porque yo puse esta frecuencia, que ¿cuál es la gracia? Que la velocidad, la cantidad de veces que se genera este patrón, digamos, esta vibración, es más o menos continua, por lo tanto uno puede ver el fenómeno mucho más claro. Aquí vamos a ver como la transición, el movimiento, ¿ya? Vamos entonces a partir con esto en 5, 4, 3, 2, 1, despegue. 5 Hz. Lo más seguro es que nuestros audífonos no sean capaces de reproducirlo. Perdónenme, no era mi intención taparle el oído, pero necesitaba que viera este fenómeno, ¿ya? Es como, en el fondo lo que tenemos que pensar que el oscilador y estas formas de onda tienen que ver con cómo se genera el sonido. Y la manera en la que se genera tiene que ver con los armónicos y cómo también va a ser la descripción de este sonido. Cuando tiene forma cuadrada, cuando tiene forma de diente de sierra, cuando tiene forma triangular. Cuando yo junto una forma cuadrada con una diente de sierra, van a producirse distintas formas de sonido. Y eso tiene que tenerlo claro, ¿ya? Porque ya vamos a entender cómo también generar y cuáles son las opciones que nos van a, digamos, presentar estos dos formatos, ¿ya? Lo que hicimos, lo que básicamente vimos acá abajo es una frecuencia pura, ¿ya? Esta es la gracia que tienen los sintetizadores, que nosotros podemos hacer frecuencias puras, así como frecuencias llenas de armónicos. ¿Y a qué me refiero yo con una frecuencia pura? Que es una frecuencia en específico. Por lo general, uno no escucha solo los 2739 Hz, ¿cierto? Sino que escucha toda una gama de armónicos que están sonando por ahí. Y es un poco lo que hace uno con los sintetizadores. Sin embargo, este ejercicio servía para entender cómo se generan estas formas de onda y por qué suenan de esta manera. ¿Ya? No es tampoco así como que, oh, ¿qué pasa? No. Siempre vamos a escuchar más de una frecuencia, pero como le decía, los sintetizadores tienen la característica de que nos permiten realizar frecuencias puras. O sea, nosotros podemos crear frecuencias puras. Yo puedo hacer un subbajo, por ejemplo, solo a los 18 Hz. O si usted, por ejemplo, utilizara la música y el sonido en un sentido mucho más terapéutico, ¿cierto?
Se va a encontrar con que hay frecuencias en específico que tienen funciones medicinales, ¿cierto? Hay todo un mito alrededor de los 430, 432, 440, y digo un mito porque hay cosas que son muy reales y hay cosas que son demasiado fantásticas, ¿ya? Que tienen esto de la historia de pongámosle de todo un poquito para que sea más emocionante. Así como tiene gente que ocupa frecuencias agudas para el tratamiento de ciertas enfermedades y así como frecuencias muy bajas, que son aquellas las que nos permiten, por ejemplo, que la gente que tiene otro tipo de audición, como por ejemplo audición corporal, que no tiene audición, digamos, a través de sus tímpanos, eh, pueda escuchar, ¿ya? La música es satánica y es para controlarnos. Quizás, a lo mejor no, a lo mejor sí. Yo prefiero vivir en este control, digamos, de que puedo tener la libertad de escuchar y creer, ¿no? Creo que me parece un control bastante eh, adecuado. Un control que me permita libertad. Que tengo que pelear con mis demonios internos para decir, oh, creo que no voy a ser una purista. Creo que voy a intentar cosas nuevas, ¿no? Chiquis, ha sido un gusto tener este primer bloque con ustedes. Son las 9:29. Nos vemos a las 9:45. Vaya a hacerse un pancito, vaya a hacerse un cafecito, vaya a hacerse un té. Vamos a ver las envolventes del sonido de la vuelta y vamos a ver los ejemplos en sintetizadores. Y un par de cositas ahí interesantes para que haga usted. Nos vemos en 15 minutos.